Doctor Hammer, ¿genio o loco? ¿Y si el cuerpo duele porque grita el alma? A finales del siglo pasado, apareció en Alemania un médico internista que amenazó con dinamitar los andamios de la ciencia médica. Era conocido como el Doctor Hammer. Hammer abrió un camino distinto, desconocido, inexplorado y nuevo. Lo fue desbrozando él solo, sin subvención ni becarios, en su despacho de Baviera, reconvertido en laboratorio. A medida que avanza, fue llegando a una conclusión asombrosa. En toda enfermedad interviene la psique, es decir, la mente, el alma. Y así como la psique colabora con el cuerpo para causar la enfermedad, también puede repararla. Así de simple, sin apenas necesidad de fármacos, ni intervenciones quirúrgicas de urgencia, ni tratamientos probados o experimentales. Según el Dr. Hammer, para poder curarse, el paciente debe ser su propio médico. Basta con que indague en su vida y en su mente, encuentre el conflicto psíquico que le atenaza causándole ese mal físico y lo resuelva. Una vez reconocido y superado el conflicto, el cuerpo, gracias al cerebro, programado por la psique, se repara él solo. El programador es la psique, decía. El ordenador, el cerebro. Y la máquina es el cuerpo. Pero lo más sorprendente es que afirmaba que su teoría funcionaba en todos los casos con la exactitud de la física y las matemáticas. Y podía demostrarlo. Contaba con las pruebas físicas visibles para el ojo humano. Enseñando un sencillo tac y armado con un puntero, Hammer podía señalar las huellas que va dejando la psique en el cerebro. Con la sola observación del TAC, detectaba el tipo de cáncer y el órgano afectado. La fuerza de la mente, el poder de la psique. El Dr. Hammer juraba que había detectado la angustia y la tristeza, que las había visto instalarse y multiplicarse en el cerebro del paciente, que había localizado el conducto invisible y el secreto que une la psique con el cerebro y el cuerpo. Según Hammer, cada tipo de conflicto afecta a un órgano determinado y solo a ese órgano. La medicina convencional atiende a los síntomas. ¿Que tose y le duele el pulmón? Pues vamos a hacer una radiografía. Pero el Dr. Hammer atendía a las causas. El pulmón es conflicto de territorio. Piense, recuerde, haga usted memoria. ¿En qué momento y por qué se sintió amenazado? ¿Qué le sucedió que le asustara tanto? Les preguntaba a sus pacientes. Su vida es su obra. Sea sincero consigo mismo. No se engañe. ¿Qué le pasa? ¿Qué le preocupa? El 7 de diciembre de 1978, Hammer sufrió una gran pérdida. La muerte de su hijo Dirk Hammer. 2 meses más tarde, el Dr. Hammer empezó a sentir molestias en un testículo.
tenía un teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. Cáncer. Por esas mismas fechas, su mujer comenzó a notar que uno de sus ovarios le estaba fallando. No le funcionaba. Un testículo, un ovario, los órganos reproductores, los reproductores orgánicos de un hijo. Y entonces al doctor Hammer le saltó la alarma. Él, en esos momentos, era un hombre enfermo de cuerpo, el cáncer de testículo, y enfermo de alma, el duelo por su hijo. En eso, su mente le empezó a gritar: ¿tendrá que ver mi cáncer de testículo con la muerte de mi hijo Dirk? ¿Existe una conexión entre mi enfermedad y mi sufrimiento? Esto no es casualidad. No puede serlo. La muerte de mi hijo tiene que ser la causa, el culpable de mi cáncer, el desencadenante del origen y el proceso. En 1981, Hammer empezó a trabajar como especialista en medicina interna en una clínica oncológica en Baviera. Contaba en aquel momento con 160 enfermos afectados de cáncer. Un campo de trabajo óptimo para comprobar la sospecha disparada como alarma en su mente. ¿Será la muerte de mi hijo la causa de mi cáncer de testículo? Y se puso a preguntar a sus pacientes, uno por uno, si antes de notar los primeros síntomas habían padecido algún episodio traumático. No importaba que para el resto de la humanidad pudiera parecer banal, insignificante o ridículo. Lo importante era si el paciente lo había experimentado con un dolor profundo y en silencio, sin apenas poder compartirlo. Entonces empezó a relacionar el tipo de conflicto sufrido por cada paciente con el tipo de cáncer que presentaba. Se quedó perplejo. La conclusión era asombrosa. A cada carcinoma le correspondía un conflicto específico. Las mujeres que sufrían cáncer de cuello de útero habían sufrido un episodio casi idéntico entre sí, pero distinto a las que padecían cáncer de mama. Estas, a su vez, habían pasado por una vivencia muy parecida y su conflicto era diferente del resto de los cánceres. El puzzle ya encajaba. La psique era la causa. No funcionaba el azar. El cáncer seguía un patrón inteligente diseñado por la naturaleza. Acababa de nacer, según las palabras del Dr. Hammer, una nueva era de la medicina. Que todo cáncer comienza con un shock brutal, un puñetazo fuerte, rápido y directo que derriba a la persona. La tumba anímicamente a la velocidad de un cortocircuito, abocándola desde ese instante a un conflicto dramático. No es un golpe cualquiera. Si lo fuera, todos tendríamos cáncer con frecuencia, sino que debe de reunir 3 condiciones. La primera, es agudo y extremadamente dramático. La segunda, sorprende a la persona desprevenida, con la guardia baja. Es algo que no espera. Y la tercera,
lo vive en soledad, en aislamiento. La persona no encuentra apoyo ni comprensión y no habla de ello. Y a este golpe, a contrapié, el doctor Hammer lo bautizó en honor a su hijo fallecido, DHS, síndrome de Dick Hammer.